Bueno, le damos la bienvenida a nuestra Ujú. disertante de hoy en el curso de Inteligencia Artificial para la Enseñanza de Enfermería. Tenemos la felicidad de presentar a la magíster Judith Figueira. Ella es enfermera, licenciada en enfermería, magíster en Administración de Servicios de Salud de la Universidad de Buenos Aires, directora de Nurser Innovate. Y bueno, hoy nos va a deleitar con una clase sobre planeación de dotación segura de enfermería con la inteligencia artificial generativa. Así que bueno, la temática de hoy es esta y la dinámica va a ser que, bueno, Judith nos va a ir explicando todos sus tips. Nos silenciamos y bueno, después yo voy a ir leyendo los chats y vamos a ir para no interrumpirla a ella. Cuando ella nos dé el espacio, ahí intervenimos. Así que bueno, gracias a todos por la confianza una vez más. Y bueno, Judith, toda tuya la clase. Gracias. Muchísimas gracias, realmente un placer. Gracias por la invitación, Vanessa. Es un privilegio para mí estar aquí con tu grupo de colegas que están siendo capacitados por todo el emprendimiento que tenés y bueno, te admiro mucho, te sigo también. Así que un placer ver a una emprendedora y poder también contribuir con todo tu trabajo, ¿no? Y bueno, la verdad que me planteaste un desafío interesante porque lo que quiero compartirles es una forma diferente de calcular la dotación de enfermería. Eh, Quizás algo ustedes han trabajado, ¿no es cierto? No sé si algunos modelos ya han trabajado, Vanessa, con tu grupo, eh, tu Sí, grupo estamos de... primero, examinamos ChatGPT hace 2 semanas atrás y ahora Bien. estamos en la transición de incorporar Gemini y todo el ecosistema de Google. Pero Ah, bueno, estamos como perfecto. iniciando recién ahí. Pero mira, creo que nos pusimos requete de acuerdo, Vanessa, porque el simulador es de Gemini, así que Sí, por eso. va a Está todo venir como bien, va a venir bien. cronometrado. Sí, Sí, fantástico, sí, sí. fantástico. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la dotación segura, ¿verdad? Segura. El tema que quiero proponerles, o la mirada que quiero proponerles, es que realmente necesitamos dotación segura. O sea, no es hacemos lo que podemos, sino que tenemos que gestionar de que, digamos, el equipo de enfermería que vaya a atender a los pacientes sea el adecuado para la complejidad de los pacientes que nos toca atender. Y, y esto puede parecer un poquito utópico porque a nivel internacional es un dilema tremendo el aspecto gerencial vinculado a la dotación de enfermería, pero hay una mirada interna que hacemos los colegas y es que quizá nosotros mismos no hemos pulido, ¿no es cierto?, competencias suficientes para gestionar este aspecto de la gerencia de enfermería, de los servicios de enfermería. Es como que el cálculo del equipo necesario para atender los pacientes a veces lo hemos dejado casi automático o por intuición, ¿verdad? Decimos, bueno, acá necesitamos 5 enfermeras, allá necesitamos 3, ¿verdad? Pero cuando a veces nos solicitan argumentación o fundamentos de por qué, bueno, porque lo digo yo, ¿no? A veces decimos, y que no es menor, ¿eh? Porque muchos colegas con esa amplia trayectoria que tienen, la verdad que tienen un ojo muy claro y saben las necesidades y pueden diagnosticar rápidamente qué es lo que está sucediendo, pero a nivel gerencial se requiere fundamentos objetivos de por qué tenemos ese criterio, ¿verdad? Y entonces ahí nos queda sin duda mirar hacia nosotros mismos, nuestras habilidades, nuestras competencias y empezar a construir esa gerencia, esa forma de gerenciar. También es cierto que en mucho tiempo, no sé si comparten colegas conmigo, pero es como que siempre pensamos que recursos humanos se tenía que encargar de eso, no nosotros, ¿verdad? Pero sin duda, ¿quién más que un gerente de enfermería sabe cuál es el equipo más adecuado para los pacientes que hay que atender? La oficina de recursos humanos no está todos los días, día a día, 24/7 con nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, la dinámica que se produce, ¿no es cierto?, turno a turno, día a día, la conocemos nosotros. Entonces, necesariamente tenemos que incidir en ese tipo de decisiones. Un ejemplo,
la intensidad del trabajo de enfermería no es igual todos los días de la semana. ¿Coinciden con esta declaración? ¿Todos los miércoles son iguales? ¿Todos los lunes son iguales? No es así. ¿Por qué? Porque hay equipos, por ejemplo, equipos de cirugía que operan ciertos días, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, si el equipo de cardiovascular opera, supongamos, miércoles y viernes, nosotros vamos a tener el martes a la noche y el miércoles a mañana un ingreso importante de los pacientes programados para cirugía, con lo que eso implica, ¿verdad? Y evidentemente eso se va el miércoles y vamos a tener el miércoles a la tarde posquirúrgicos, ¿no? Pacientes posquirúrgicos, con todo lo que eso implica. Y luego quizás, ¿no es cierto? Apenas cuando salimos de esa complejidad, porque se descomplejizan bastante rápido este tipo de pacientes, pero tienen gran intensidad de cuidados críticos inicialmente, ya tenemos el ingreso del día miércoles, ¿no? Entonces, supongamos que nuestra institución trabaje con un equipo de cardiovascular que tiene muchos pacientes, es probable que martes, miércoles, ¿no? Jueves y viernes sería como el pico de trabajo, ¿sí? El pico de trabajo más intenso que luego va a bajar en los otros días de la semana. Pero bueno, la dinámica que acabo de describir no necesariamente sucede en todas las instituciones, sino que difiere de todas las instituciones. Por eso que la dotación de enfermería no puede ser algo fijo, tiene que requerir necesariamente la habilidad del gerente, del jefe de enfermería, del director de enfermería, para poder entender estas dinámicas propias de la institución y a partir de eso adecuar, ¿verdad?, el equipo de enfermeros para que los pacientes realmente puedan ser atendidos con la excelencia, ¿verdad?, y la humanización que requiere, ¿verdad? A partir de este planteo, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario para hacer? Buenas tardes, mi nombre es Angélica López. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que, o sea, me siento muy identificada con todo lo que estás acercando. Mi gran interrogante es cómo yo acerco eso al superior, en este caso a mi jefe, porque es tal cual lo que tú dices, la persona de recursos humanos no lo ve porque no está en la Exacto. dinámica con el paciente. Y cuando uno va a justificar, yo soy coordinadora de enfermería en el lugar donde estoy Ujú. trabajando, cuando yo le voy a justificar a mi jefe que necesito el personal para, la justificación es, bueno, lo vamos a ver, pero ahora nos debemos manejar con lo que tenemos. Y uno está entre la espada y la pared, Totalmente, ¿sí? Entonces uno sí, dice, bueno, ¿y totalmente. ahí cómo lo gestiono? Porque es complejo y creo que nos pasa a muchos. Exactamente. Qué interesante tu comentario, Angélica, porque evidentemente como gerente de enfermería necesitamos traducir la intensidad del trabajo en términos objetivos para, por ejemplo, la gerencia de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, esa traducción que a veces nosotros lo hacemos desde nuestra profesión a partir de la seguridad del paciente, el agotamiento del personal, pero no son indicadores que recursos humanos, ni la administración financiera, ni la dirección de la institución realmente le den relevancia. Pero si le decimos que esto va a aumentar el costo de la institución, ¿no es cierto? El hecho de no atender a la dotación segura, que eso va a aumentar los costos, va a aumentar los riesgos de demandas legales, que va a aumentar el riesgo del seguro, ¿verdad? Es probable que atiendan más. Entonces, es como que tenemos que empezar a incorporar conocimiento y argumentación del dolor. ¿Se entiende la palabra dolor? Cuando digo dolor es la necesidad que tengan las instituciones en este caso, ¿no? El dolor que realmente tenga el gerente financiero, el director del hospital, el gerente de recursos humanos. Y no significa que nosotros dejamos de interesarnos por lo que realmente nos importa, que es la seguridad del paciente, ¿verdad? Y su bienestar y el impacto en la salud que nosotros podemos hacer como enfermeros. Pero estratégicamente, como administradores que somos, tenemos que darnos cuenta de esa traducción que tenemos que hacer de nuestra propia esencia profesional hacia la administración.
y es un proceso, no es algo tan fácil de conseguir, porque inicialmente la administración nos dice, ¿y tú qué sabes de eso? Más o menos, ¿no? O nos dicen, ¿vos qué sabés? Decimos en Argentina, ¿y vos qué sabés de eso? De costos, ¿no? De riesgo de seguros, ¿no? Entonces, claro, hay todo un apartado de conocimiento que en este contexto actual siglo XXI, evidentemente como enfermeros nos vamos a tener que introducir a aquellos enfermeros que somos especializados en gestión, ¿verdad? Por supuesto que este conocimiento no es necesario para un enfermero que está asistencial o que se dedica a otra especialidad, pero el enfermero que se dedica a la gestión es todo un área de conocimiento que vamos a tener que empezar a sumergirnos para tener esto que dijiste con tanta claridad, Angélica, poder argumentar y poder de alguna manera, ¿no es cierto?, tener una voz clara y válida en las juntas, ¿no?, en las juntas de la administración. Y bueno, voy a mostrarles ahora durante la presentación una simulación donde ayuda un poquito a esto que Angélica lo describió tan bien, de cómo hacer esta traducción de las necesidades del servicio de enfermería hacia la administración. Vanessa, si te parece, empezamos la presentación. Voy a hacer ahora bastante técnica, Dale, estupendo. pero vamos a poder, voy a ir parando de alguna manera cierta cantidad de temas para que ustedes hagan preguntas si hay algún aspecto que no se entendió bien. Así que ahora vamos a entrar bien en el tecnicismo de la incorporación de la inteligencia artificial en la dotación. ¿Y esto por qué? Porque como también Angélica lo mencionó, a veces la velocidad para hacer este tipo de aportes, ¿verdad? Para poder negociar la incorporación de enfermeros a nuestro equipo o hacer algunos cambios, nos encontramos con el desafío del tiempo. O sea, el gerente de enfermería está tan ocupado, tiene tanta demanda, tiene una cantidad enorme de decisiones que tomar día a día, que sentarse a hacer la dotación de enfermería, ¿verdad?, requiere tiempo. Yo recuerdo una oportunidad, o sea, a mí me tocaba hacer la dotación de un hospital de 400 camas como capacidad instalada, así que eran muchos enfermeros, y recuerdo que me llevó 4 semanas hacer la dotación. Hicimos la dotación como de 6 meses, ¿no? Estática. Era lo que se había en ese momento. O sea, el tiempo que llevaba era como que tenía tiempo protegido para dedicarme exclusivamente a hacer las cuentas, ¿no? Y en ese momento usábamos calculadora, ¿no? O sea, en realidad, la dificultad mayor que tenemos para que la dotación sea dinámica, adecuada a las necesidades de los pacientes, es el tiempo del gerente. Y entonces aquí entra entonces la inteligencia artificial a optimizar nuestros tiempos. O sea, este análisis es interesante porque lo podemos hacer en pocos minutos, ¿verdad? E inclusive incorporar variables para que nosotros podamos ajustar, porque el hecho que digamos que en un servicio necesitamos 5 enfermeros de lunes a viernes, yo me pregunto, ¿no? A partir del caso que les comenté recién, ¿necesitamos 5 enfermeros realmente todos los días de la semana o solamente miércoles, jueves y viernes? ¿No? Es una pregunta que uno debería hacerse como gerente. Y entonces, ¿cómo voy a...? Porque no es la idea bajar la cantidad de cargos, pero ¿cómo voy a redistribuir las funciones de este equipo de modo de que los días que necesite realmente tengamos 5 enfermeros por turno y los días que no voy a poder disminuir a 4, ¿verdad? Probablemente. Entonces, ¿cómo voy a redistribuir las funciones? Ahora, esto requiere todo un cambio de mentalidad, no solamente nuestra, sino del equipo con quien trabajamos, ¿no? Bueno, y todo ese es el proceso que nos permite la inteligencia artificial, porque no solamente podemos analizar en pocos minutos la situación real de las necesidades de los pacientes y el correlato con la dotación, sino además predecir, ¿verdad?, cómo va a ser la demanda en las próximas horas, en los próximos días. De hecho, ustedes seguramente han leído, hay una publicación sobre el uso de NAS, ¿no?, que es la escala de actividad de enfermería, que ha mostrado una alta probabilidad de predecir el turno siguiente. O sea, si yo mido NAS en este turno, ya puedo predecir cuántos enfermeros voy a necesitar en el siguiente turno. Eso en los cuidados críticos, ¿verdad? O sea que
es muy interesante cómo estas herramientas y también los modelos de dotación que ya tenemos y que son validados como NAS, nos permitiría darle más dinamismo sin que nosotros seamos rehenes de este cálculo, ¿no? Entonces, sigamos con la siguiente, Vanessa. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos planear y también optimizar, ¿no es cierto?, toda esta actividad. Fíjense, el análisis de la eficacia de estos métodos, como les acabo de mencionar, los tradicionales son muy subjetivos y son muy fijos, ¿no? NAS es Nursing Activity Score, que significa escala de actividades de enfermería, y es un modelo de dotación de enfermería específicamente para áreas críticas, y también puede ser usado para la guardia, para emergencias también, ¿no? Se los recomiendo, hay muchísima publicación en enfermería sobre este score, sobre NAS, y se usa mucho en terapia. El TIS está centrado más en el diagnóstico médico, pero NAS está centrado en enfermería. Entonces, mide más los tiempos de enfermería requeridos para la atención del paciente en cuidados críticos. Y hay una versión para adultos y una versión para el área pediátrica y neonatología, o sea que es muy interesante tenerlo en cuenta. Entonces, esa ENAS, y junto con otros, ¿no es cierto?, otros modelos, lo que intentan es salir de la subjetividad y salir de la forma tradicional de calcular e empezar a trabajar sobre las necesidades reales de los colegas, atendiendo a los pacientes de acuerdo a la complejidad que los pacientes tienen con respecto al cuidado. O sea que cuando nosotros salimos del esquema tradicional, comenzamos ese camino hacia la excelencia, ¿no? Por eso que es muy interesante mirarlos de ese lugar. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ratio fijo no. De hecho, hay algunos países, como por ejemplo Australia, que resolvieron legalmente establecer el ratio, ¿verdad?, para que la institución no quede en manos de la institución la decisión de cuántos enfermeros van a tener. Bueno, a veces algunas culturas requieren como ese lineamiento desde el Ministerio de Salud para que nadie tenga aquí objeciones presupuestarias, sino que tenían que calcular que haya esa cantidad. El estado de cantidad de enfermeros necesarios, ¿verdad? En el caso del estado de California, en Estados Unidos, también hay una ley que establece la cantidad de pacientes que puede atender un enfermero, y se tiene que cumplir legalmente, si no, obviamente hay multas y hay, digamos, aspectos punitivos muy importantes para la institución. Pero bueno, esos serían como los dos ejemplos más así importantes vinculados a este tema de la rigidez del ratio. Pero a partir de todas las innovaciones y la complejidad del cuidado de los pacientes, sea, digamos, de alguna manera es evidente que necesitamos tener más dinámica, respetando la seguridad del paciente, pero con mayor dinamismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la definición de la inteligencia artificial generativa en la dotación? Y entonces, la idea es la siguiente: nosotros necesitamos tener en nuestro servicio modelos analíticos, ¿no es cierto?, clásicos, que es propio, ¿no es cierto?, de todo servicio, o sea, datos. Los datos propios que tenemos en el servicio, tenemos que tener la posibilidad de poder cargarlos en una plataforma informática, ¿verdad? Y esos datos históricos, ¿verdad?, que son los que van a enriquecer, antes lo usábamos como para definir los ratios que acabo de mencionar, pero ahora lo vamos a hacer como antecedente para poder medir la carga de trabajo que estuvimos manejando en todo este tiempo. Y vamos a pasar entonces a una planificación dinámica, ¿verdad?, con la IA generativa. ¿Qué significa? Que esos datos, cuando hablamos de datos, estamos hablando todos los datos de la historia clínica del paciente. Si ustedes se fijan donde dice datos clínicos, en el segundo panel de la diapositiva, todos los datos del paciente. Acuidad significa complejidad, ¿verdad? Entonces, todos los tratamientos, las dosis que recibe, los eventos sucedidos, como por ejemplo infecciones asociadas al cuidado, el tipo de aislamiento de microorganismo que se encontró, si fue realmente positivo. También allí se incorporan los procedimientos realizados, los cuidados de enfermería, todos los dispositivos instalados, ¿verdad? Se van registrando en los días, o sea, la dinámica de la historia clínica digital entra como insumo principal para poder aplicar este aspecto.
Ahora, usted dice, bueno, pero en mi hospital no tenemos inteligencia artificial integrada al sistema informático. Bien, pero bueno, acá está esta presentación que yo les comparto, es para que nos empecemos a imaginar qué es lo que se podría venir. Justo estábamos charlando con Vanessa al principio, unos minutos, y bueno, hay algunas experiencias muy positivas vinculadas a la integración de la inteligencia artificial al sistema informático de una institución, y algunos aspectos no han llegado a cumplir las expectativas, ¿verdad? Porque hay un aspecto clave vinculado con la seguridad de la información, que serían los datos del paciente, ¿verdad? Cómo se va a manejar toda esa parte de los datos del paciente, y también los criterios clínicos y éticos, ¿verdad? ¿Quién los va a tomar? ¿Los va a tomar la inteligencia artificial o los va a tomar el profesional, ¿no? Entonces, ese es el punto clave, ¿no? El punto clave a tener en cuenta. Entonces, para poder definir qué aspectos tiene que necesariamente pasar por el criterio profesional, tiene que haber una gobernanza, una normativa, ¿no es cierto? Una líneas de criterios para poder utilizar inteligencia artificial para poder llegar a la implementación de, por ejemplo, el cálculo de dotación. Ahora bien, nosotros ahora, como todo este proceso se viene, pero todavía no lo tenemos tan claro en nuestro país, vamos a trabajar con las inteligencias artificiales que son de acceso libre, ¿verdad? Y vamos a poder empezar a trabajar y manejar este tipo de herramientas que nos puedan ayudar a nuestra gestión. Entonces, la posibilidad de carga de datos es enorme, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de datos clínicos ya les expliqué que tiene que ver con la historia clínica digital. Es decir, las instituciones que no tengan historia clínica digital van a demorar mucho más en este asunto, pero es algo que evidentemente se viene y que hasta en la comunidad se está trabajando con historia clínica digital, ¿verdad? Entonces, en realidad, todo el sistema de salud, la idea es que alimente una base de datos donde se pueda, digamos, analizar información de la salud de las personas y de la dinámica de los servicios de salud, justamente para la toma de decisiones de optimización de todos los recursos que se necesitan para atender a las personas, ¿verdad? También con respecto a los datos externos, fíjense que también dice datos operativos, ustedes ven en el centro de la pantalla, ahí tiene que ver los censos, ¿no? Todas las actividades que se hacen, los registros de quirófano, o sea, toda la actividad que se hace de las listas, famosa lista de los hospitales, todo debería cargarse, ¿no? Para poder medir el flujo de trabajo y de alguna manera también tener un diagnóstico real de la dinámica día a día del hospital. Toda esta información, a través del uso de la inteligencia artificial, me va a llevar a poder pensar en escenarios de dotación personalizados según el área que voy a analizar, porque no puedo hacer general si no tengo que tener en cuenta el área de internación, si es cuidados críticos, si es cuidados intermedios, si es, ¿verdad?, hospital de día, etcétera, etcétera. Simulación de políticas uno puede hacer con inteligencia artificial, a ver qué haríamos si cambiamos la política, qué podría suceder, ¿no? Y otra posibilidad sería incorporación del lenguaje natural en las consultas, porque con la inteligencia artificial generativa nosotros podemos escribirle y la inteligencia artificial nos va a responder en nuestro lenguaje. Entonces ya no es un lenguaje de programadores de informática, sino que podemos hacer uso de nuestro lenguaje natural, y eso aproxima esta tecnología hacia el cuidado de enfermería, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se entendió la diferencia entre lo que es lo rígido que tenemos actualmente casi en la mayoría de las instituciones y lo que podría ser dinámico a partir de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las fuentes de datos? Bueno, acá alguien preguntó, ¿qué datos? ¿No? Bueno, acá yo puse en esta diapositiva un ejemplo clave del tema de los datos, ¿no? A ver cómo sería esta información, como para tener idea de qué dimensiones de información se requiere. A veces el tema de encontrar datos en la enfermería suele ser difícil, ¿no? Hay algunas especialidades de enfermería que trabajan más datos. Por ejemplo, enfermería en control de infecciones, como hace seguimiento de pacientes y vigilancia epidemiológica,
generalmente hay mucho registro de datos, ¿verdad? Y eso es sumamente valioso y muy enriquecedor para medir también estos indicadores vinculados al impacto de la salud, ¿no? De las personas a partir del cuidado. Entonces, es muy interesante que hay algunas especialidades de enfermería que están trabajando esto hace años, y hay otras que tienen que empezar, ¿verdad? Hay que empezar. Pero aquí tengo, no quiero entrar en el desarrollo de cada uno de estos, pero fíjense, aquí está por dimensiones lo que podemos cargar información para poder medir la dinámica institucional. De hecho, si vamos al punto del centro, al panel del centro, también inclusive todo lo que tenga que ver con el ausentismo laboral y el clima laboral, ¿verdad? Cuando trabajo con colegas que hacen gestión, generalmente me encuentro con que no tienen claro cuál es el porcentaje de ausentismo que tiene su equipo, ni tampoco tienen claro cuál es el ausentismo por área, porque es diferente, no es todo el hospital, ya cada área tiene diferente nivel de ausentismo, ¿verdad? Y generalmente para poder calcular el promedio de ausentismo para que pueda servir para el cálculo de dotación, se recomienda que uno tiene que hacer un estudio histórico del ausentismo 3 años, de 3 años hacia atrás, ¿verdad? De todos modos, como hay varias instituciones que no tienen el cálculo de ausentismo, existen valores estandarizados de ausentismo para que uno pueda calcular la dotación con un valor estandarizado, pero se recomienda siempre que uno tenga el propio valor de ausentismo. Me acuerdo en un estudio que hicimos hace un tiempito atrás, una institución privada de la Ciudad de Buenos Aires tenía un ausentismo del 23%. Y una institución de la Ciudad de Buenos Aires de gestión estatal tenía un ausentismo del 67%. Fíjense la diferencia sustancial de estas dos instituciones con diferencia de gestiones, ¿verdad? Y cómo podría obviamente variar el cálculo de dotación a partir de este dato tan importante para poder calcular la dotación segura. Y luego, bueno, estamos hablando de qué características debería tener esa información. En realidad la información tiene que ser de buena calidad, porque si voy a calcular la dotación y tiene que ser segura, no es solamente completar la planilla sin reflexionar de lo que estoy haciendo. Entonces, aquí viene todo un cambio de cultura, de ser preciso en la información que voy cargando al sistema, ¿no? Entonces ya no es más o menos completo, sino tengo que ser sumamente minucioso, ¿verdad? Para que realmente la complejidad que pueda diagnosticar en un paciente sea real, ¿verdad? Y que no me vaya a equivocar que quizás el paciente es más complejo de lo que yo puedo diagnosticar solamente porque lamentablemente omití cargar información importante. Entiendo que algunos colegas que al pasar a la informatización de la historia clínica, por ahí sufrían mucho porque es como que tenían tanto que tildar y tanto que marcar que lo sentían como algo pesado, ¿no? Y hay un tema ahí con el tema de las, valga la redundancia, con las historias clínicas digitales, que en general ya vienen paquetes, ¿no? Tipo así enlatados como se menciona, y entonces los colegas tienen que adaptar el cuidado de enfermería al formato que ya está, ¿verdad? Realmente, colegas, creo que tenemos que asumir el rol que cuando se va a informatizar la historia clínica digital en las instituciones, nosotros pongamos, ¿no es cierto?, nuestro aporte sustancial para que la programación de esa historia clínica digital contemple el cuidado de enfermería y que no sea una lista de tildes, ¿verdad?, sino que sea realmente el registro real de lo que implica nuestra práctica profesional. Nuestra práctica profesional no es un checklist de tareas, ¿verdad? Es mucho más complejo que eso. Cuando nosotros hacemos historia clínica digital y solamente hacemos un checklist, estamos realmente reduciendo nuestra práctica profesional y con eso estamos afectando al cálculo real de la dotación. Así que bueno, les planteo esto como desafío, no es fácil, pero creo que los colegas que trabajan en gestión tenemos que involucrarnos cómo tenemos que realmente diseñar el módulo de cuidados de enfermería dentro de la historia clínica digital y que realmente no sea una lista de cotejos, sino que realmente se puede evidenciar el proceso que implica el cuidado enfermero. Vamos con la siguiente diapositiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario con este asunto, y ya estamos casi como para la recta final, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? Muy bien,
Solamente a título de información, existen modelos predictivos de demanda horaria, donde uno puede realmente anticipar cuál es el escenario que uno va a tener que atender desde el punto de vista de la gestión del cuidado de los pacientes, ¿verdad? Esto para las áreas que tienen un giro cama muy rápido. De hecho, ustedes saben que las instituciones están aumentando la complejidad, pero disminuyen los días de estadía de los pacientes, y entonces eso hace que el dinamismo sea muy importante en las instituciones. Entonces lo que se trabajan son tipos de diferentes modelos predictivos. De hecho, estos que menciono acá, como redes neuronales, random forest y series temporales, son diferentes modelos de predicción que utiliza la inteligencia artificial para poder ayudarnos a anticipar qué demanda de enfermero vamos a tener a partir de, o qué necesidad de enfermero vamos a tener a partir de la demanda de los pacientes y la complejidad que ellos tienen. Entonces, fíjense que más allá de un cálculo de dotación, la dotación de enfermería en realidad es como casi un proceso de ingeniería. Esta palabra de ingeniería se usa mucho, ¿no? Acá me hacen la pregunta, modelo predictivo para aplicar. En realidad, estos son modelos predictivos, eso es estadística, ¿eh? Esto es estadística, probabilidad, ¿eh? Es en realidad teoría de probabilidad. Entonces, antes estudiábamos esto en series temporales, me acuerdo, yo estudiaba series temporales para poder predecir, entre comillas, cuál es el próximo brote, por ejemplo, de neumonía asociada a ventilador, ¿no? A asistencia ventilatoria mecánica. Entonces teníamos un sistema, ¿verdad?, para cargar. Entonces a partir de eso me podía anticipar el brote. Y entonces, como me anticipaba el brote, yo podía, como enfermera en control de infecciones, tomar medidas antes para tratar de mitigar esa escalada hacia el aumento de casos, ¿no?, de pacientes con neumonía asociada a la asistencia ventilatoria mecánica. Entonces, estos modelos son modelos matemáticos, que ya no necesitamos nosotros saber las fórmulas, como pasaba en mi época, ¿no es cierto? Después vino un software que se llamaba EpiInfo, y después vino EpiControl, ¿no es cierto?, con el doctor Quirós, que él diseñó ese tipo de software. Entonces ya estos modelos predictivos ya estaban incorporados en el sistema informático, era un software, y entonces nosotros cargábamos la información y analizaba la información y hacía los gráficos y todas las tendencias, ¿no? A eso se refiere modelos predictivos, ¿sí? Cuando ya la inteligencia artificial, a partir de un agente, tiene cargada la información matemática y ustedes le cargan los datos y hace los cálculos por ustedes y les presenta, ¿no es cierto?, ya el resumen de la información del análisis de ese dato que ustedes cargaron, ¿sí? Muy bien, y volviendo al tema de la ingeniería, digamos, todo este proceso evidentemente está requiriendo que nosotros como líderes de enfermería, interesados en el área de gestión, realmente pensemos esto como, no solamente como un cálculo a partir, como yo les comentaba que hacía con mi calculadora para calcular la dotación de ese hospital, sino que hay un proceso de ingeniería, como de un diseño, ¿verdad? ¿Para qué? Porque tampoco los equipos funcionan solamente por cantidad. O funciona cuando uno pone, ¿no es cierto?, 5 colegas acá trabajando en el turno de noche, ya porque los pongamos 5 ya es suficiente, funciona. No es así, porque en realidad ese equipo tiene 5 personas que tienen personalidad diferente, tienen intereses diferentes, necesidades diferentes, por lo cual la sinergia que se produce entre ellos es totalmente diferente según nosotros, ¿no es cierto?, armemos esos equipos. Entonces es como que nuestro rol en realidad es como de un entrenador, ¿no? Un entrenador de fútbol, Scaloni. Vamos a pensar en Scaloni, que lo conocemos todos y lo admiramos, ¿no? ¿Cómo diseñar el equipo para que realmente se sinergice y realmente haga una tarea realmente de reconocimiento de excelencia? Entonces ya no es un tema de cantidad, es un tema también de armar equipo, por eso hablamos de ingeniería, ¿verdad? Y entonces ajustar el ratio, pero también pensar en la complejidad y pensar en las características de los colegas es clave para que podamos obtener una dotación segura. Entonces, muy bueno, aquí Alejandro menciona el liderazgo y la dinámica grupal, o sea, necesitamos tener eso presente. Vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces con esto vamos a empezar ahora un análisis de casos que quería proponerles. Vamos con la siguiente. Entonces, cuando les mencionaba este asunto de cómo trabajar con la inteligencia artificial, evidentemente tenemos que pasar como procesos de validación para asegurarnos
O sea, no podemos creer la inteligencia artificial así de buenas a primeras, ¿no? Bueno, porque lo dice inteligencia artificial, debe ser cierto. No, acá viene muchísimo el criterio profesional de los enfermeros, pensando en este tema en particular. Por ejemplo, supongamos que la inteligencia artificial, ¿verdad?, coloca 5 colegas recién graduados en un turno de cuidados críticos, ¿no? Aparentemente es correcto el número, pero la formación de esos colegas, ¿es la adecuada para ese momento? Y todos aquí coincidiríamos que no. Tenemos que, evidentemente, hacer más heterogénea la formación y también la expertise de estos colegas para asegurar que el paciente reciba el cuidado enfermero adecuado. Entonces, tenemos que resolver, necesitamos tener 3 colegas expertos y 2 recién graduados, o puede ser con 2 colegas expertos y 3 recién graduados. Entonces, si la inteligencia artificial nos manda como salida o como resultado 5 colegas y notamos que son 5 colegas recién graduados, entonces nuestra mirada crítica tiene que directamente reaccionar, ¿verdad? Y ahí tenemos que repreguntar a la inteligencia artificial, ¿verdad?, para que corrija ese escenario porque no es adecuado a la necesidad del paciente. Bueno, en este ejemplo sencillo solamente he querido evidenciar la importancia de no creer todo automáticamente de la inteligencia artificial, sino que nosotros siempre estar pendientes de ese criterio. Y les puedo asegurar, esto fue también demostrado recientemente con investigación, que cuanto más experto es el enfermero que trabaja con la inteligencia artificial, más eficiente y más desarrolla sus propias competencias el enfermero, ¿sí? Cuanto menos conozca de inteligencia artificial y menos conozca de su propia profesión, la calidad de la respuesta de inteligencia artificial va a ser también baja, ¿sí? Por eso que no reemplaza nuestro esfuerzo por estudiar y conocer de nuestra propia profesión o de nuestra propia especialidad la inteligencia artificial, sino para que optimice lo que nosotros somos como enfermeros especialistas. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos preguntando y saber qué preguntamos para asegurarnos, saber si lo que me está diciendo va en línea con mi profesión. De hecho, a mí me pasa muchas veces, yo le hablo a la inteligencia artificial, interactúo con ella y le digo, no, por ejemplo, un ejemplo clarito que se lo comenté también a Vanessa hace unos días atrás. Le digo, estábamos trabajando con la inteligencia artificial los pilares del liderazgo transformacional y entonces me manda 3 pilares y yo le digo, no, son 4. Le dije a la inteligencia artificial. Entonces me dice, ah, sí, tiene razón. No le dije cuál. Es cierto, tiene razón. El cuarto es, y me larga el cuarto que era así. O sea, omitió un pilar de un modelo de liderazgo. O sea, si yo no supiera de qué estoy hablando, quizás no me hubiese dado cuenta de esa omisión. Bueno, ese es un ejemplo también por lo cual tenemos que validar, para poder mejorar los modelos de inteligencia artificial, tenemos que validar permanentemente la información y comparar con los resultados obtenidos, ¿verdad? Comparar realmente si es adecuada la situación clínica que tenemos. Bueno, aquí voy a interrumpir ahora, si te parece, Vanessa, la presentación, y vamos a compartir un escenario, ¿sí? Un escenario para que ustedes vean. Vanessa me comentaba que ustedes van a trabajar con inteligencia artificial con Gemini, ¿no? Próximamente. Entonces quiero mostrarles, probablemente, a ver. Y estamos ahora en la transición, ya hicimos 2 tutoriales donde conocimos la aplicación, lo configuramos y bueno, ahí estamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, yo acá estoy con el WhatsApp, vamos a tapar el WhatsApp. Acá tengo que ir aquí, un poquitito. Acá vamos a ver, quiero mostrarles un escenario de Gemini, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ver cómo podemos hacer, ¿no? A ver, fíjense, yo acá trabajé con Gemini y creé un gem, ¿no?, que es un agente que creé para que calcule la dotación con BACT. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos una resolución en Argentina del 2023, ahí está el número de la resolución, donde recomienda el cálculo de dotación con el modelo BACT. ¿Escucharon alguna vez hablar de ese modelo? Se llama cuidados progresivos, ¿sí?
creo que el término cuidados progresivos lo tenemos más cercano que el modelo que está dentro de esos cuidados progresivos, que se llama BACT. Así como NAS, ¿no es cierto?, mide la carga de trabajo de enfermería en terapia intensiva o los cuidados críticos, BACT es otro modelo, ¿verdad?, que mide la carga de trabajo de enfermería también, ¿no? No existe un modelo, no existe el modelo perfecto, hay varios modelos. Y acá está la habilidad del gerente de elegir el modelo de cálculo de dotación que se adecua más a la dinámica de su servicio, ¿no es cierto?, y también a las características que tienen los pacientes que atienden, ¿verdad?, que cuidan. Entonces, fíjense aquí esta simulación. Yo le pedí que analizara, le cargué la información, ¿verdad?, de la resolución que dice allí, le cargué también información de BACT que hay digamos, en las publicaciones científicas, que son artículos originales, y también cargué algunas experiencias de uso de BACT de España, porque España es un país que también usa BACT en los servicios de enfermería para calcular la dotación. Entonces, si ustedes recuerdan, los cuidados progresivos tienen 3 niveles de complejidad y están definidos muy claramente en la resolución, y entonces en esta simulación, fíjense que ya me categorizó los pacientes. Ahora, ¿cómo me los categoriza? Es porque en el servicio los colegas asistenciales tienen una planilla digital, ¿verdad?, que puede ser Google, formulario de Google, o también el formulario digital de Microsoft. Cada uno elige el que más le resulte, y entonces el colega, cuando recibe el paciente y hace la primera valoración clínica, inmediatamente ya completa ese formulario electrónico que alimenta una base de datos, que es una planilla de Excel enorme, donde cae toda la información en central. Y entonces, a partir de eso, yo subo esa planilla al sistema, que es este GEM, ¿verdad? Y entonces comienza a identificar a los pacientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta simulación había 15 pacientes de cuidados mínimos, 5 pacientes en cuidados moderados y 0 pacientes en cuidados críticos, en este caso. Fíjense aquí, son 20 pacientes en total, se hizo en un turno, en un área específica. Las horas totales de enfermería requeridas para poder atenderlos son 82.9. ¿Cuántos enfermeros diarios se necesitarían para poder atender a estos pacientes? 11 enfermeros a nivel operativo, con turnos de 8 horas, ¿sí? Y la dotación serían 12, ¿no?, por el tema de la cobertura, ¿no es cierto?, este tema del ausentismo previsible, ¿verdad?, que a veces, que es lo que les mencionaba hace un momento atrás. Entonces la misma GEM, ¿no es cierto?, de Gemini, larga el censo. Entonces me dice cuántos son de nivel 1, cuántos son de nivel 2 y cuántos son de nivel 3. Fíjense que en la lista inicial me decía que nivel 3, que de complejidad, no había ningún paciente. De hecho, lo grafica para que yo lo pueda mencionar. Y luego viene el tema de la distribución por turno. Bueno, yo le pedí que la distribución por turno en mi servicio era de esta manera: a la mañana el 40% del personal, de los enfermeros, a la tarde el 35% y a la noche 25%. Entonces, teniendo en cuenta esa distribución del total de los enfermeros en el día, ya me manda cuántos enfermeros tengo que ubicar por turno, ¿sí?, para que pues, yo pueda eso calcularlo rápidamente. Y entonces aquí está la definición de los niveles. Esto está a nivel de BACT. Y me hace aquí un dashboard para que yo tenga en claro los criterios, ¿no?, de cómo son, y de alguna manera poder argumentar por qué es o no es de cuidados críticos. Porque de alguna manera yo tendría que ver la lista, por ejemplo, de los pacientes de cuidados intermedios, y ver si realmente alguno fue mal categorizado o no, ¿verdad? Tengo que verificar esa información para asegurarme que la carga de trabajo de enfermería puede hacerse adecuadamente. ¿Y cuáles serían los estándares de gestión en este caso? Por ejemplo, la planificación estratégica es poder trabajar, ¿no es cierto?, que esta dotación yo la puedo, miren, el cálculo de esto que acabo de hacer me llevó 58 segundos. O sea, cuando se carga la base de datos, en 58 segundos hace esto que yo les estoy mostrando ahora. O sea, fíjense la velocidad, ¿no? Y yo lo que puedo hacer es pedirle, porque aquí, por ejemplo, aquí en este chat que tenemos aquí en el ángulo inferior izquierdo, ¿lo ven? Yo puedo repreguntarle a la inteligencia artificial sobre la información que analizó y hacer correcciones si hubo errores. Sin embargo, como mencioné en la presentación inicialmente, conviene que todo ese proceso de validación sea
antes, ¿verdad?, de pasar por esta parte del análisis, de modo a asegurarme de que ya la información está bastante pulida y a partir de este informe yo tengo los criterios profesionales para poder terminar de afinar este informe. Angélica preguntaba, ¿y ahora cómo lo podemos traducir? Bueno, les puedo asegurar que ustedes presentan a recursos humanos una secuencia de informes, esto se llama un informe ejecutivo, ¿no? Lo que hace la GEM que yo le pedí, que me haga un informe ejecutivo para el tema de dotación. Después, sobre que ustedes presentan un histórico de los informes, la evidencia cae por su propio peso, que si la administración no les aprueba el aumento de personas si ustedes lo necesitaran, es un tema legal no aceptarlo, porque la evidencia está clarita allí, totalmente analizada, y no es que ustedes tienen que dar explicaciones, se explica por sí solo. ¿No les parece que se explica por sí solo? Entonces, esa es la gerencia que les propongo que hagamos con la inteligencia artificial. Reduce muchísimo el tiempo de análisis de situaciones complejas como la que acabamos de mencionar, que es el tema de dotación, y nos da la oportunidad de darle evidencia concreta a las áreas de decisión, que generalmente son la alta dirigencia, para que realmente ellos no sea algo que sea de mi responsabilidad exclusiva la dotación, sino también compartir esa responsabilidad donde se toman las decisiones, porque si dicen que no a mejorar esto, tienen que hacerse cargo de todos los aspectos legales que esto implica. ¿No les parece? Muy bien. ¿Qué les pareció el informe ejecutivo de Gemini? ¿Les gustó? Buenísimo. La verdad que eso Me sorprendí, Judith. Yo que me acuerdo de las, no sé si se me escucha, pero me acuerdo Sí, de sí, las perfecto. grandes planillas que pegábamos con ¿Te cinta. acordás? Pero sí. ¿Cómo olvidarlo? Porque lo Yo le soy sufríamos. muy mayor. ¿No es cierto? Lo sufríamos. Y entonces extendías. Bueno, Bien, por a lo eso. que llegamos, no lo conocía, la verdad. ¿En dónde está implementado? Supongo que en las instituciones privadas, pero ¿dónde está implementado? ¿Dónde vos lo implementaste ya? Mirta, En no te realidad lo sientas que tan estamos mayor, que haciendo, somos todos conocidos. lo que estamos haciendo, porque las instituciones todavía no lo tienen integrado. Están, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires está haciendo todo proceso para integrarlo, pero todavía no lo tiene. Entonces los colegas están trabajando en forma manual, digamos. O sea, porque esto está, digamos, en Drive, ¿verdad? En Gemini. Gemini Sí. es acceso libre, ¿verdad? Entonces, a partir de formularios electrónicos, formularios electrónicos significa como una encuesta, ¿verdad? Pero en vez de la encuesta se carga NAS o se carga BACT, ¿no es cierto? El modelo de dotación de enfermería que ustedes hayan elegido usar. Entonces el colega, se le pasa el link al colega asistencial, entonces él abre ese formulario y carga del paciente fulano de tal. Bueno, acá el tema del paciente hay que verlo muy bien porque hay que codificarlo, este tema de cuidar a los datos del paciente, por eso tenemos que, el tema de la gobernanza que les decía, o sea, cuáles son los criterios de ética, porque nosotros tenemos mucha responsabilidad como enfermeros de cuidar los datos del paciente, tenemos una ley que así lo establece, entonces tenemos que ser recelosos con ese asunto. Entonces, tenemos entonces allí la posibilidad de cargar, entonces el enfermero carga con el código que se decide, puede ser la historia clínica, por ejemplo, y entonces carga esa base de datos central, ¿verdad? Que esa base de datos va al drive del departamento de enfermería, o va al drive de la jefa de enfermería. Yo propongo siempre de que, si es posible, la institución así lo propone, que haya un drive, un Gemini de la institución, ¿verdad? De modo que independientemente del colega que esté, pueda acceder a ese drive y ver la información cómo se va cargando, porque se va cargando en tiempo real. Otro aspecto importante es, por ejemplo, definir si se va a cargar una vez al día o si se va a cargar una vez por turno, ¿verdad? Entonces, por supuesto, yo les recomiendo este tema del pilotaje. No llegamos a esa diapositiva, pero el pilotaje. ¿Qué es el pilotaje? No empiecen por toda la institución, ¿no es cierto?, a hacer este trabajo. Elijan la unidad que más afín sea a ustedes. Vieron que cuando uno es líder de enfermería, hay terapias o hay áreas de la institución donde uno entra y se siente como en casa, ¿no es cierto? Y hay lugares donde uno entra y se corta, ¿no es cierto?, el ambiente como con un cuchillo, ¿no?
Entonces, elijan el lugar donde sea más afín de ustedes, que colaboren, que compartan la visión con ustedes, de modo que ustedes puedan hacer un laboratorio de inteligencia artificial y dotación en esa área. Y también porque la cantidad de pacientes es más reducida, ¿verdad? El equipo de enfermeros también ya ustedes lo pueden identificar y de esa manera hacer la experiencia. Y les recomiendo también hacer inicialmente la medición de la digamos, de la complejidad del paciente una vez en el día. Y hay que definir qué día, qué hora, ¿no? Entonces, porque eso implica, supongamos que ustedes definen que sea la mañana, supongamos que sea entre las 6 y las 10 de la mañana, todas las verificaciones de BACT, en el caso de cuidados progresivos, o de NAS, en el caso de terapia intensiva, tienen que hacerse en ese periodo, ¿verdad? Todos los colegas que trabajan asistenciales en ese periodo. Y a partir de esa carga de información que tiene que ver con la complejidad de los pacientes, se analiza por la inteligencia artificial y genera este informe que acabo yo de compartirles. Por supuesto que ya Vanessa les va a explicar cómo hacer un prompt para que salga así, porque hay un prompt que hay que escribir, ¿no es cierto? Un prompt sería una instrucción, ¿verdad? Que hay que hacerle a la inteligencia artificial para que les resuma toda esa información cargada por los colegas asistenciales en este informe ejecutivo que yo acabo de mostrarles a ustedes como para entusiasmarlos, y ya vi que les gustó porque, bueno, comparado con lo que hacíamos antes, esto es una maravilla en 58 segundos. En Sí, 58 tal segundos. cual. Inclusive déjame aportar algo más, Sí. Judith. Nosotros vimos la clase anterior cómo hacer, o sea, desde Gemini, hacer la gema y demás, y eso que nos da, así como nos mostraste vos, nosotros pasarlos a una página de HTML para verlo más en pantalla grande. Exactamente, tal O cual, lo tal cual. vemos ahí en vivo o lo podemos descargar también en PDF Exactamente, cuando queremos imprimir los datos. Eso ya lo así vimos, pero es. bueno, vamos a ir paso a paso, pero ahora vos mostraste todo el crudo, digamos. Ahí mostré todo el Así que bueno, crudo, ¿verdad? sí, hay muchas Exactamente. herramientas. Sí, sí, tal cual. Mostré todo el crudo. Y este tema que bien menciona Vanessa, se copia el formato HTML, entonces se manda ese link y el director lo ve en pantalla completa todo esto, ¿eh? O sea, no solamente Exacto. lo ven ustedes, sino que lo ve. Y también esto posiciona nuestra profesión, porque dice, excelente, ¿qué colega que maneja estas herramientas? ¿Cómo lo Sí, hiciste? Les van a decir, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Entonces ustedes digan, bueno, sí. cobren un caché ahí, porque les va a fascinar. Bueno, y les comento, y con esto cierro, Vanessa. En noviembre del año pasado, una colega de experiencia ya, que hacía 2 meses trabajando en la gerencia de enfermería de una institución, porque, bueno, había sido contratada para ese puesto, me llama y me dice, Judith, mira, necesito que me ayudes a hacer un informe ejecutivo. Le digo, bueno, dale, sí, te ayudo. Y entonces me dice, no tengo ni idea qué es. Y yo, pero ¿le dijiste al director que no tenés ni idea? No, no le dije nada. Él me dijo, bueno, licenciado, usted hace ya 2 meses que está, ya seguramente conoce y tiene un diagnóstico, quisiera dentro de 10 días, que me presente un informe ejecutivo, ¿no? Entonces, reflexionando con esta colega, le digo, viste que a veces nosotros gerenciamos sin tener la jerga, ¿verdad?, de lo que implica la gestión, ¿no? El informe ejecutivo es como un informe vinculado a la gestión, ¿verdad? Es algo bastante básico. Y entonces, y me dice, ¿cuántas hojas tengo que hacer? ¿30? No, le digo, entre 2 y 6 páginas nada más. Fíjense, este informe ejecutivo se hace en 2 páginas nada más. Todo esto es 2 páginas. Porque es una información sumamente sustanciosa, importante, relevante para que el que tiene que tomar las decisiones, ¿no es cierto?, tenga todos los elementos para hacerlo, ¿verdad? Y terminando la información o esta anécdota que le estoy contando por de este asesoramiento que hice a una colega, la colega presentó el informe ejecutivo, ¿verdad? Por supuesto que hizo todo un relevamiento, etcétera, que le fui ayudando un poquito para saber el diagnóstico y poder de alguna manera presentar este informe. Me comentaba que el director quedó fascinado, dice, ¿realmente cuánto sabe usted? Le dijo, ¿no? Y entonces entre nosotras me dice, y yo de hecho no sabía nada de esto, ¿no? O sea, se dan cuenta en el sentido de que nosotros tenemos que ocupar esos lugares, ¿verdad?,
y aprovechar estas oportunidades de capacitación para realmente tener estas herramientas, porque eso visibiliza nuestra gestión. La hace real, la hace concreta, ¿verdad? Ya no es entonces algo que llevamos en un papelito o en algo, ¿no es cierto?, que mostramos así nada más, sino que es algo concreto y que muestra un trabajo sustancial, no solamente nuestro, sino el de todos nuestros colegas a nivel asistencial. Finalmente, nosotros como líderes representamos, somos la voz de ellos, ¿no?, de los colegas asistenciales que están en el día a día con nuestros pacientes. Muy bien, Vanessa, aquí dejamos. Yo les puse allí algunos escenarios para que ustedes discutan, se los compartimos luego para que ellos lo hagan, y bueno, para que puedan discutir después quizás en sus servicios y demás. Sí, después subimos todo al Classroom. Gracias, Judith. La verdad que muy buena la disertación. Hay manitos levantadas. A ver, Silvana Ibarra. Hola, ¿cómo están? Gracias, Hola, ¿qué tal, Judy. Silvana? La verdad que no me dejo de sorprender de todo el curso. Gracias a Mariela que me invitó y que la conocí a Vanessa y la verdad que todos los días, igual pobre Vanessa, que todo el tiempo le estamos mandando mensaje ahí porque No, no pasa y nada. esta pregunta va también para vos, para ver si, viste, así como fuimos con ChatGPT y yo iba a las mañanas, viste, que tenía ahí, si íbamos a trabajar así con esto, porque la verdad, como decía Judy, nosotros los que trabajamos en control de infecciones tenemos un montón de datos y obviamente que cuando vamos con el director le gusta esto, gráfico, números, Sí, obvio. colores. Sí, vamos por eso, Silvina te dice cuando le mostrás todo así, todo divino. Y bueno, qué mejor si nos ayudamos con la inteligencia artificial. Totalmente, Sí, totalmente. exacto. Así que eso quería preguntarte. Sí, mira, quédense tranquilos, tranquilas, que vamos a ir de menos a más, de 0 a 1000, como dije en la clase uno, ¿sí? Yo vieron que les voy subiendo mini tutoriales cortitos para no quemarles la cabeza. Y bueno, yo los dejo los tutoriales ahí, no los voy a borrar. Hoy les subí el video número 2 de Gemini. Ya vimos el primero, el uno, donde descargamos la aplicación, nos configuramos. El número 2, ya vimos más o menos cómo utilizar a partir de la barra de mensajes con un prompt estructurado. Ahora el número 3 vamos a ver ya la creación de las gemas, ¿sí? Y vamos a ver todo esto que nos mostró hoy Judith. Sí, o sea, la clase de hoy de Judith fue como el puntapié para seguir con todo el Exacto. ecosistema ¿Hasta de dónde van a Google. llegar? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿No es Claro, cierto, Vanessa? exacto. Muchísimas gracias. Porque bueno, el Muchísimas ecosistema gracias. de Google es como que es minuto a minuto. Ya les digo, es peor que el dólar, porque todos los días, minuto a Todo minuto, cambia, todos los días va cambia. cambiando. Exacto. Así Es que más, quédense tranquilos. Y bueno, esto y que las dice líneas, Vanessa, sí, perdón, no, esta que dice Vanessa, inclusive, ¿saben? A veces cambia la interfaz un poquito. Y es- entonces es como que uno tiene que tener plasticidad para decir, bueno, me adapto a esta modificación que hizo y no sentirme como que me cambió las reglas, no, en realidad claro. mejoró. Tal cual, eso por un lado, sí, cambia inclusive si yo digo, bueno, en la parte superior derecha hacen clic, capaz que mañana lo pasaron abajo, o sea, pero en línea general la estructura va a ser la misma. Exacto, exacto. Y bueno, y ya tienen mi canal abierto para, yo contesto obviamente cuando puedo, pero ustedes me envían, estoy haciendo esto, me trabé en lo que sea, captura y yo voy a ver, viendo cómo los voy ayudando de forma personal. Y bueno, en el Classroom subo lo general porque bueno, tiene que quedar todo como planificado. Claro. Muchísimas gracias. Sí. Aparte, Eh, súper claro. ay, bueno, gracias. Gisela Bejarano, a ver. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy linda la clase. Felicitaciones. Yo quería preguntar, justo que estaban con todo esto, yo también hago control de infecciones, soy infectóloga y lo que quería preguntar es si por ahí ustedes saben de algún score para calcular personal de limpieza. Wow. Ah, Perdón, qué me sumé. pregunta. Wow. Sí, Mariela, Ay, seguramente habla. Mariela. Mariela tiene la posta ahí. Mariela, Mariela si seguro, me sí, total. dejan, escuchá, si me dejan, no voy a tener la posta, voy a decir lo que aprendí. A ver, dale. ¿A dónde está? Espera que la quería buscar con el nombre. A Gisela. Gisela, Gisela, Gisela. nosotros lo que tenemos que saber es, primero, el número de camas, como dijo Judith, para hacer nuestro propio.
cálculo posterior. El número de camas, el número de clasificación, ¿sí? Según necesidad de paciente, tipo de aislamientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo limpiar una habitación general que te puede implicar 30 minutos a limpiar una habitación con aislamiento que tenés entre 45 minutos y 1 hora según la estadía hospitalaria. Ejemplo, un paciente que ingresó y estuvo con una carbapenemasa de 2 días, no es lo mismo a un clostridoide difícil o la misma carbapenemasa en 2 meses de internación. Entonces, el cálculo se hace según la necesidad y clasificación de pacientes, por priorización de tipo de aislamiento. No es lo mismo unas gotas que un aislamiento estricto de contacto por carbapenemasa o clostridoide difícil. No es lo mismo un aislamiento respiratorio que tiene un impacto superior, porque ahí sí necesitas o un virus respiratorio que le agregás un tiempo de 50 minutos y ahí tomas la proporción de cantidad de camas por el número de mucamas multiplicado por la cantidad de días. Eso, Judith, y sé que Vane lo tiene más claro, pero yo voy a decir lo que aprendí. Yo quería decir eso. Todo lo que aprendí de Judith hace 25 años o 26 atrás en nuestra trayectoria como colegas, aprendí a hacer cálculos mentales, por eso se los puedo contar. Es el número de pacientes dividido, sí, el número de mucamas, por la cantidad de sectores, el tipo de aislamiento, y ahí te va a dar como muy parecido al cálculo de personal de enfermería, según clasificación o nuestras unidades de prestación de enfermería. Tenés que calcular las horas y ahí te va a dar el número de personal que necesitas por día, y ahí lo tenés que multiplicar por la cantidad de turnos, agregarle las licencias y entra todo el complejo cálculo, pero para nosotros es muy importante el aislamiento, porque eso es lo que no se comprende. Si no tomas el número de aislamientos, no puedes sacar ese cálculo, ¿sí? Porque el número de aislamientos es tu impacto. Tenés que tener vigilancia epidemiológica activa de organismos multiresistentes para saber cuál es el impacto de estos últimos, como dijo Judith, 6 meses con una variable totalmente Sí. abierta, porque hoy tenés nada y empieza marzo y empiezan los virus Sí, en el respiratorios caso de fuertísimos. infectología, o sea, el de control de infecciones, también está lo estacional, entonces, por eso el tema de 6 meses. La dinámica es muy importante que quede registrada. En el caso de ausentismo, que es otro tema, pero inclusive hay que medirlo en el caso del personal de limpieza también, 3 años hacia atrás, porque también el cálculo de dotación de personal de limpieza tiene que considerarse el ausentismo que este grupo, este equipo de personas tiene para poder realmente contar con esta persona, porque sin saneamiento ambiental estamos inseguros, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí tener esto. Y algo que aporto, Judith, que me pareció también importante para la doctora, es que reconozca si el personal es institucional o de terciarizada. Si es de terciarizada, tiene Sí. mayor ausentismo y rotación por el pago, la paga de su salario, que si son institucionalizados. O sea, personal exclusivo de la institución tiene un tipo de ausentismo que no lo tiene la empresa privada. La empresa privada o terciarizada tiene muchísimo más alto el ausentismo. Bien, muchas gracias, Marie. No de nada. ¿Alguna preguntita más? ¿Algo que le quieran decir a Judith? Si no, ya vamos cerrando. Para descansar un poco la cabeza, como digo siempre, y después vamos Hay que metiendo los metabolizar también tutoriales. todo esto, ¿no, Vanessa? Hay que metabolizarlo, Sí, hay sí, que sí, sí, sí. digerirlo. Así que, bueno, a ver, esperemos. Ejemplo, Nadie más. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Victoria, tenés mucho eco, pero sí, sí, a ver. A ver, voy a apagar acá. ¿Ahí me escuchan? Exacto, sí, ahí sí, 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 sí. con respecto, por ejemplo, a la compra de insumos para prevenir las lesiones por presión, ¿también se puede aplicar este modelo? Porque tenemos muchos problemas para la compra de los productos. Uno justifica verbalmente el por qué, ¿no? Pero bueno, estaría bueno tener todos estos datos que ustedes mencionaban. De hecho, los datos los tenemos, pero quizás hay que Mm, agregar otros. ¿Pero se podría llegar a utilizar? Sí, totalmente. ¿Puedo mencionarle, Vanessa? ¿Te parece? sí, 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 sí. Mira, quería contarles rápidamente, a partir de la pregunta, me vino a la mente la experiencia de un colega que es jefe de servicio en el Hospital Elizalde y tenía una dificultad enorme con farmacia. En este caso, esa institución, farmacia, provee todos los insumos para el servicio de él, ¿no? Y entonces, a partir de inteligencia artificial, logró hacer un informe
que le permite enviar a la farmacia las necesidades justificadas mensualmente. En ese lugar los pedidos se hacen mensuales. Entonces el gerente de farmacia o el jefe de farmacia estaba fascinado. Entonces le hacía propaganda a este colega, ¿no? Decían, ustedes tienen que trabajar, al otro jefe, ¿no? Como él. O sea que se hizo famoso porque justamente, en el sentido de cuando digo famoso, me quiero decir que se hizo visible su gestión. Se hizo visible totalmente por la minuciosidad de todo este análisis de información presentado en un informe ejecutivo que le permitía a este jefe de farmacia hacer los pedidos a la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Y anticipar y tener justificado de por qué, ¿verdad? En este caso, Sí. inclusive el tema de los aislamientos, los camisolines, todo lo que tiene que ver con los equipos de protección personal y algunos otros insumos vinculados también al tema de la medicación, etcétera, etcétera. Pero sí se puede. Lo que pasa que cambia, que ya Vanessa les va a explicar, cambia el prompt, o sea, qué instrucción ustedes le dan para que sepa la inteligencia artificial los parámetros de análisis que tiene que tener, que eso deriva de lo que ustedes necesitan informar, ¿verdad? Exacto, tal cual. Todo lo que ustedes tienen en su cabeza se puede lograr con la herramienta de inteligencia artificial. Y acá es donde, lo que digo siempre, donde nosotros nos vemos empoderados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ligados muy, pero muy así pegados, o sea, todo lo que es gestión del cuidado y la persona en sí, a todo el ser persona en todas las dimensiones. Entonces, eso nadie nos lo va a poder quitar. Y nosotros, al tener la herramienta como una herramienta más, podemos con el juicio crítico clínico que tenemos en base a la experiencia, por eso es que no se recomienda para los principiantes utilizar la IA, porque vamos a tener toda esta experiencia para poder discernir cuándo sí y cuándo no. Y los datos que cada uno de ustedes maneja vale oro. O sea, con esos datos se puede hacer un montón de aplicaciones, de información, de datos, para publicar y demás, para poder tener, digamos, ir y hablar con algo concreto, porque si no siempre estamos hablando de lo que publica otro y demás y no tenemos los resultados que queremos. Pero todo lo que ustedes tienen en sus cabezas o lo que para el objetivo que quieren hacer se puede hacer, pero obviamente que es más personalizado. Nosotros por ahí explicamos cómo hacer una gema, cómo hacer un dashboard, que son los tutoriales que vienen, cómo analizar datos, cómo hacer planillas de Excel con los datos que tengo, cómo exportarlos al HTML, cómo exportarlos a un PDF, cómo presentar esos datos en una reunión, ¿sí? Cómo convencer a el jefe de que me ponga 2 colegas más en el turno de mañana, lo que sea. Todo eso se puede lograr, pero bien personalizado con el prompt Sí, correcto, sí. pero es totalmente factible de hacer. Sí, y una anécdota más. Una colega de la Ciudad de Buenos Aires, de un hospital, de una institución muy, muy reconocida en Capital, siempre cuando trabajamos así como Vanessa, siempre cuidamos mucho la identidad porque la verdad que nos enteramos de gestiones y cuidamos mucho también la privacidad de los colegas porque, bueno, son instituciones que tienen sus propias características, ¿no? Bueno, la colega hacía 6 meses que no tenía ninguna respuesta de cubrir las vacantes que tenía, ¿no? Y entonces se capacitó para calcular la dotación y se quedó sorprendida porque necesitaba incorporar 7 colegas. O sea, imagínense, ella venía diciendo que necesitaba, pero nunca conseguía respuesta, y ahora tenía que decirle que eran 7. Entonces hizo el informe ejecutivo, ¿verdad? A partir de un taller que hizo además, y entonces presentó bien formal la solicitud de los 7 colegas. O sea, no dijo, no me voy a animar a 7, voy a ir a 5, después, no, 7, porque la dotación segura era 7. Cuando presenta Recursos Humanos este pedido, primero la miró, me dijo ella, ¿no? La miraron de arriba abajo, ¿y esto cómo? Nunca nos presentaste así nada. No, pero así, eso es lo que está sucediendo, me dijo, ¿no? Y entonces tenía la carga laboral, la complejidad de los pacientes, estaba muy bien hecho ese informe ejecutivo. Le dijo, bueno, vamos a analizarlo, pero no lo analizaron con ella, lo analizaron ellos a puertas cerradas. 10 días después le autorizaron el ingreso de los 7 enfermeros. O sea, eso fue algo realmente casi como una idealización, ¿no? Pero en el sentido que no siempre nos va a suceder así.
Pero el tema es, lo que quiero mencionarles, que es lo que les está enseñando Vanessa, es que la calidad de la información es tan evidente, ¿no?, que es muy difícil rebatirla, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos buena calidad de información y hacemos buenos análisis y eso lo transformamos en informes adecuados a las necesidades de cada uno de los servicios. Bueno, ya conté 3 historias. Sí. No, es que es la realidad, o sea, ya es como que no les damos opción, no hay A o B, es lo que te estoy pidiendo Exactamente, por sí, esto. porque la evidencia está ahí, es objetiva, ya Exacto, no es ya mi está. opinión, está objetivo ahí. Así que, bueno, a eso apuntamos, ¿no? Espero que este curso y todas las clases que siguen, podamos terminar con un proyecto bien armado, que es lo que les vengo diciendo. ¿Mm? Claro, perfecto. Así que, bueno, yo Felicitaciones a ya la todos. liberaría, sí. Les Sí, agradezco a todos y, bueno, seguimos en contacto. muchas gracias, Vanessa. Sí. Felicitaciones a todos por hacer la Gracias. capacitación. Estamos en contacto. Gracias, Judith.